Reflexiones Reavivados. Reflexiones basados en nuestro estudio diario del Reavivado por su palabra. Yo soy Elias Gómez. Estamos en el capítulo 15 del libro del Evangelio de Mateo. Este capítulo inicia hablando acerca sobre las tradiciones versus las enseñanzas de Jesús, ya que los fariseos enfocaban su enseñanza en base a las tradiciones. Las tradiciones eran buenas hasta cierto punto, pero después ya se volvieron muy legalistas, a tal punto de que si uno no hacía eso, cometía pecado. Por ejemplo, los fariseos le acusaban a Jesús de por qué sus discípulos comían sin lavarse las manos. Obviamente el lavarse las manos es un acto higiénico porque nos libramos de las bacterias, pero los fariseos lo hacían en un sentido de ceremonial. Supongamos de que yo me lavé las manos y le di un abrazo a una persona gentil. Por lo tanto, debería volver a lavarme las manos porque no puedo abrazar a un gentil porque el gentil es algo contaminoso. Debo volver a lavarme las manos. Y no solamente era el acto de lavarse las manos, era también lavarse todo el brazo. Lavarse todo el brazo y luego era toda una especie de ritual. Pero Jesús le dice que no es necesario, no es para tanto hacer todo ello. Porque aquí el versículo 3 dice: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Jesús le dice: ¿por qué son tan afanosos en las tradiciones y descuidan las verdaderas enseñanzas que Dios da? Por ejemplo, otro caso Jesús les presenta. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero los fariseos decían: si tú ya diste tu ofrenda, no necesitas ayudar a tu padre o a tu madre. Si tú ya diste tu ofrenda, tu sacrificio ante Dios, ya no necesitas ayudar a tu hermano. Eso era lo que los fariseos decían, eran muy apegados a la tradición. Pero Dios le dice que ustedes están equivocados, ustedes son guías de ciegos, como el versículo 14 dice, son guías de ciegos. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que tradiciones humanas. Es por eso que Jesús le dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y Jesús mismo da la explicación en el versículo 18, donde dice el versículo 17, donde dice que lo que entra en la boca es obviamente la comida, el alimento, y luego sale y lo evacuamos y no pasa nada. Pero lo que más contamina al ser humano es lo que sale. Jesús está enfatizando más el asunto espiritual. Lo que sale de la boca son como el vómito que sale del corazón, lleno de inmundicia, de contaminación. Es por eso que dice el versículo 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Es decir, el pecado no inicia cuando tú hayas hecho el pecado, sino el pecado inicia desde que ya lo pensaste, desde que ya lo maquinaste, desde que ya lo comenzaste a madurar en tu corazón. Por eso Jesús dice: enfatiza más los mandamientos, las enseñanzas divinas, sobre toda tradición. A veces somos así, más enfatizamos las tradiciones, las costumbres, que las enseñanzas divinas. Por ejemplo, hay una costumbre de hacer andar al famoso Señor de los Milagros, una cruz, ¿no? Y hacerlo andar por toda la plaza. Es una costumbre, pero debemos apegarnos más a las enseñanzas divinas que dicen: no te harás imagen ni ninguna semejanza.
Bueno, seguimos. Luego Jesús, partiendo, versículo 21 dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran regiones de gentiles, es decir, no judías. Jesús se fue a propósito para poder llevarles el evangelio. Y en eso se le acerca una mujer gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús, a propósito, no lo hizo caso, no porque no quería realmente hacer algo por ella, sino que quería ver hasta dónde llegaba su fe, si realmente tenía fe. Y los discípulos le dicen: Maestro, atiende a esta mujer que nos sigue, que quiere que le ayudes. Entonces Jesús le dice que, bueno, en forma resumida, Jesús le dice: ¿por qué te voy a ayudar si no eres una judía? En forma resumida, la mujer le dice: no soy judía, pero al menos dame una migaja de tu ayuda. No me ayudes del todo, pero dame una migaja de tu ayuda. Ese es el resumen, ¿no? Y Jesús se sorprende por su fe y le dice: está bien, muy bien, tu fe será sanada. A veces así pasa. A veces nosotros rogamos a Dios, pero pareciera que Dios no nos escucha, pareciera que Dios no nos hace caso, pareciera que Dios es malo, pero en realidad Dios lo que hace es probarnos, ver si realmente tenemos fe, si realmente estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Bueno, seguimos. Luego está del versículo 29 al 39, está el milagro de que Jesús alimenta a 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. Esto no confundamos con el milagro anterior, donde Jesús alimentó a 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Eso sucedió en la época de la Pascua, un aproximado entre marzo y abril. Pero este milagro de los 4,000 sucedió a inicio de junio o fines de julio, donde sucedió el milagro. La gente se había llevado provisión para un día o quizá para 2 días para seguir a Jesús. Acá nos dice que el versículo 12: sintió compasión de esta gente porque llevan 3 días conmigo, dice Jesús. No, llevan 3 días conmigo. Anteayer, ayer y ahora hoy. Bueno, es muy probable que no sean 3 días enteros, sino que sea el atardecer del día anterior y todo el día del día de ayer y el mediodía del presente. Jesús no se había preocupado por esos días porque sabía que la gente tenía provisión, pero el tercer día se da cuenta de que ya no tienen nada que comer. Y los discípulos como que se olvidaron del milagro anterior que sucedió en la Pascua y le dicen: Señor, Maestro, ¿cómo daremos de comer a tanta gente? Pero Jesús realizó el mismo milagro que pasó en la Pascua. Y partió y les entregó a sus discípulos y los discípulos les entregó a ellos. Aquí podemos sacar otra lección, que a veces Dios hace maravillas en nuestras vidas, pero tendemos a olvidarnos, como los apóstoles, los discípulos. Se olvidaron de aquel milagro maravilloso que pasó en la Pascua. Ahora, meses después, se habían olvidado de aquel milagro. Así somos los seres humanos, tendemos a olvidarnos de la maravilla que Dios hace, pero es hora de hacer memoria, recordar cuán bueno Dios ha sido en tu vida, cuán maravilloso ha sido Dios en tu vivir, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha salvado de la muerte, te ha salvado del peligro. Recordemos, porque Dios está dispuesto a volver a realizarlos. Eso fue el Reavivado por su palabra del día de hoy. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.